Gracias a Dios que estoy otra vez con ustedes. Todos seamos muy bendecidos y la palabra del Señor Jesucristo, el Evangelio, las Sagradas Escrituras, pastoreen nuestro corazón y pastoreen nuestra fe, de tal manera que podamos ser fortalecidos en nuestra fe y que nuestra esperanza se fortalezca en medio de situaciones tan difíciles en las que nos toca vivir, como también a los creyentes del pasado les tocó vivir. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, les invito a que abran sus Biblias allí, a los que están aquí presentes, los que están detrás de sus pantallas, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Mi oración, mi deseo es que sean fortalecidos en su fe los creyentes en Cristo, y los que no son creyentes en Jesús, que el Espíritu Santo doblegue sus corazones para que le conozcan a Él, al Dios verdadero, y que otra vez estamos esperando, tal como Él prometió que volvería a venir a esta tierra. Concluyo el capítulo 1 en esta mañana de Primera Tesalonicense, en la exposición del capítulo. Ese es el séptimo mensaje que les comparto de una iglesia ejemplar, refiriéndome a la iglesia de los tesalonicenses, la cual fue ejemplo a las provincias de Macedonia y Acaya. Eran gente que permanecían en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Era gente que perseveraban en la esperanza, en la fe y en el amor. Era gente que fueron elegidos por Dios, como Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan y vengan a sus pies, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, somos salvos solamente aquellos que creemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, cuando le hemos conocido, nos damos cuenta que habíamos sido elegidos por Dios. Bendito sea el Señor. Esa gente se convirtió en creyentes de ejemplo a los demás, porque era gente que recibió la palabra del Evangelio con poder y con expresiones milagrosas en el Espíritu Santo, sanando, liberando y salvando. Y fue gente que se gozaba al vivir en la palabra del Evangelio, habiéndose convertido de los ídolos al Dios verdadero, al único Rey y Salvador. En Primera Tesalonicenses capítulo 1, para concluir este capítulo, dicen los versículos 9 y 10. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo escribiendo sobre ellos: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y antes de adentrarme en este mensaje, mis queridos oyentes, quiero llevarles a Tito, el apóstol Pablo, escribiéndole a este discípulo suyo, hijo en la fe, ¿verdad? No confundir con hijo fisiológico, sino hijo en la fe. Es decir, que el apóstol Pablo llevó a la fe del Evangelio a este joven griego que era de Creta, de la isla de Creta, y se convirtió al Evangelio, y conforme fue madurando se quedó encargado de la congregación que también el apóstol Pablo estableció en esa isla, y le escribió estas palabras en Tito capítulo 1 y versículos del 11 al 13. Tito capítulo 1 versículos del capítulo 2. Tito capítulo 2 y versículos del 11 al 13. Repito, Tito capítulo 2 versículos del 11 al 13, que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a Tito: enséñales que la gracia de Dios, enséñale a los creyentes, enséñale a los hermanos, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Insisto, yo no me voy a poner a discutir con los teólogos ni con sus posturas. Simple y sencillamente les repito lo que dice la palabra de Dios. Y allí el apóstol Pablo le dice a Tito, el joven pastor en la iglesia de Creta, que enseña a los creyentes que la gracia de Dios se manifestó para salvación, y que también se les enseñe a que renuncien a la impiedad, es decir, a la vida pecaminosa, y vivan en la fe de Jesucristo, vivan en la palabra del Evangelio. Y añade, aguardando, es decir, esperando la esperanza bienaventurada. Y él le llama así a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles apenas un pequeño sabor sobre la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La venida de nuestro gran Dios, o la manifestación de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo testifica de la iglesia de Tesalónica, ya volviendo a nuestro tema, es que ellos se volvieron una iglesia de ejemplo a los demás, porque vivían sirviendo al Señor, siendo testigos, pero se fortalecían en su servicio a Dios. Dice el versículo 10, esperando de los cielos a su Hijo, que ya sabemos quién es ese Hijo, el Hijo de Dios, y ya sabemos cuál es su nombre, Jesús. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, le he titulado a este sencillo mensaje y pequeñito mensaje de hoy, aguardando al Señor Jesús que viene por nosotros, o esperando el regreso del Señor Jesús, como ustedes lo quieran comprender y aceptar mejor. Aguardando el regreso del Señor Jesús, o esperando el regreso del Señor Jesús. Y digo esperando el regreso porque con toda la claridad se manifiesta cuando Pablo le escribe a Tito que hay que aguardar esa esperanza bienaventurada. Así que, amados hermanos, en otra ocasión también el apóstol Pablo dijo que él está esperando la venida del Señor porque ha terminado la carrera y le va a dar una corona. Y añadió, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que esperar el regreso del Señor Jesús nos fortalece nuestra esperanza, que a veces pareciera diluirse cuando estamos en medio de esas circunstancias difíciles, tediosas de la vida. O tanto cuanto más estamos viviendo estos últimos 4 años con una inseguridad que se ha incrementado. Sí, yo sé que nuestras autoridades que nos gobiernan dicen que vamos bien, pero ustedes saben que cada día nos da temor salir a la calle. Inclusive aquí en nuestro bello Catemaco, que antes no se oía de balaceras ni de ejecuciones, no se oía eso. Yo recuerdo cuando por primera vez llegué a Catemaco, hace un poco más de 40 años, cuando conocí a mi esposa, mi novia en aquel entonces. Ahora
Yo me acuerdo que las casas estaban abiertas hasta alta hora de la noche. Y debido al calor, en algunas ocasiones, algunos me platicaban que dormían con sus puertas y ventanas abiertas. A ver, dormamos hoy. Así, a ver cómo nos va. Todo ha cambiado. Hay una violencia rampante. El crimen, el asesinato, en todos los lugares es pan de todos los días. Y hoy tenemos miedo de caminar con libertad. Sea de día, sea de tarde, sea la hora que sea. Nos da pánico transitar en las carreteras porque en el momento menos pensado tiran piedras para que frenemos los que vamos conduciendo y en ese momento salen los ladrones para asaltar. Y peor tantito, si usted tiene un carro del año, no se aventure a viajar porque es un hecho que lo van a asaltar y le van a quitar su vehículo. Así está la situación hoy día. Inclusive los gobiernos de otros países están alertando a sus ciudadanos para que si vienen a México lo hagan con muchísimo cuidado. Pero están diciendo, mejor no vayan. Mejor no vayan. Miren cómo somos vistos ante otras naciones el país. Y la iglesia está viviendo la misma tragedia. ¿Recuerdan cuando nos entraron a robar aquí al templo? O allá, amados hermanos de Oret, en Mina, ¿recuerdan cuando entraron a robar también al templo? Y pudiera estar mencionando muchos templos que ya no hay respeto. Y entran a robar y se llevan lo que hay. Ese es el día de hoy que estamos viviendo. Y a veces la esperanza que tenemos en la fe de Cristo, a veces la esperanza que tenemos en la palabra de Dios pareciera diluirse. Pareciera que poco a poco se va acabando, se va apagando. Pero hoy la palabra de Dios viene a animarnos para decir que mientras estamos aguardando la venida de Jesús, ocupémonos en servirle, en adorarle, en convertirnos en testigos de Jesucristo, porque solo el Evangelio de Jesús transforma los corazones, como les he anunciado en otros domingos, y como lo vemos con la gente de Tesalónica, cómo dejaron su forma antigua de vivir, cómo se transformaron de ser idólatras a servir al Dios único y verdadero. Y cómo el apóstol Pablo aconsejaba a los cretenses para que renunciaran a la vida pasada, a los vicios, a las costumbres antiguas y vivieran la vida nueva que hay en la fe de Jesucristo. Y él decía aguardando, es decir, esperando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, a los tesalonicenses, perdonen ustedes, se nos escribe que Él va a venir de los cielos para librarnos de la ira venidera. En estos últimos meses, a raíz de los problemas bélicos que hay en Europa, me refiero a la invasión de Rusia hacia Ucrania, me refiero también a los tambores de guerra que empiezan a sonar allá entre China con Rusia, con Rusia, pero también con Estados Unidos, China con Estados Unidos, mejor dicho. Suenan los tambores de guerra por el asunto de la isla de Taiwán. O allá también en Medio Oriente, entre Israel y los palestinos, sonando no solamente los tambores de guerra, sino el estallamiento de las bombas y los misiles, porque ese es el mundo caótico de hoy. Y es la ira que se está envolviendo en la tierra. Y dice aquí el apóstol Pablo sobre los tesalonicenses: están esperando, están aguardando la venida de los cielos del Hijo de Dios, de Jesús, para librarnos de la ira venidera. Miren, muy rápido, si puedo en unos cuantos minutitos, quiero decirles que esta liberación de la ira venidera se refiere en efecto a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él pone su pie en esta tierra, concretamente en el Monte de los Olivos,
profetizado por Zacarías, el profeta Zacarías. Jesús viene desde los cielos y pone su pie en el monte de los olivos, y la Biblia dice que el monte de los olivos se parte en 4 partes. Hay un gran terremoto como nunca ha habido antes. Esa es la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo para poner en su lugar todos los rebeldes, para poner en su lugar todos los que son sus contrarios, para poner en su lugar a la bestia o el anticristo. La bestia le llama el libro del Apocalipsis, el anticristo le llama el apóstol Juan en sus escritos. Y también, como no, para destruir a los ejércitos que la bestia o el anticristo haya reunido para hacerle frente a Jesús. Lo que describe el Salmo número 2, el Señor se reirá de ellos, porque los va a desmenuzar como el alfarero desmenuza una vasija de barro. Porque ¿quién puede ponerse en contra de Dios y le va a ir bien? La Biblia lo dice, Job lo dice en su escrito. ¿Quién se pone de pie? ¿Quién desafía a Dios y le va bien? Por eso el Salmo 2 dice, el Señor se reirá de ellos. Sin embargo, mis amados hermanos, la segunda venida de Jesús es para poner fin al tiempo de los gentiles, el cual inició narrado en Daniel capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor sueña aquella gran estatua. Les remito para que en sus casas lean Daniel capítulo 2, y ahí está muy claramente definido que en esta tierra habría 4 imperios mundiales, iniciando por Babilonia, el rey Nabucodonosor, la cabeza de oro. Y habría 4 manifestaciones de reinos mundiales, que es el tiempo de los gentiles. Y ese tiempo de los gentiles concluye con la aparición del Señor Jesucristo, que es lo que se describe en Tesalonicenses, para librarnos a los creyentes de la ira venidera. Porque el Señor Jesucristo viene precisamente, mis amados hermanos, para liberar a la iglesia de ese dolor, de esa tragedia que la Biblia describe como la gran tribulación. Esa es la ira venidera. Esa es la ira venidera. Espero no habernos confundido. Y si no, les aclaro en este mismo momento, ¿verdad? La manifestación gloriosa en Tito se refiere a la segunda venida. La venida de los cielos que se refiere aquí en Primera Tesalonicenses no es ese momento en que Jesús pone su pie en la tierra, sino es a lo que se refiere Primera Tesalonicenses capítulo 4, cuando Jesús viene en las nubes para llevar a los suyos. ¿Sí me voy explicando? Donde los muertos en Cristo resucitan primero, y los que están vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que juntos estemos en la presencia del Señor. Ese evento, no confundirlo con la segunda venida, que es cuando Jesús pone su pie en el monte de los olivos. El evento que se describe en Primera Tesalonicense es lo que lo conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Jesús viene a llevar a su iglesia, pero no es la manifestación gloriosa, porque Él no llega hasta la tierra. Dice Primera Tesalonicense que queda en el aire y se lleva a los creyentes en Cristo, los muertos en Cristo. Ahora bien, la razón por la cual se expresa aquí para liberarnos de la ira venidera es porque en tiempo de los tesalonicenses vivían la persecución por su fe. Vivían en angustia, ya se nos describía anteriormente. Vivían en mucho dolor, quizás probablemente como estemos viviendo hoy día, aunque no nos persigan. Pero ojo, ya en Nicaragua hay persecución terrible. Y están tomando presos a los católicos, están sacando a empujones a la gente que está dentro de los templos, no sé cuántos saben. Nicaragua se ha declarado públicamente desde su gobierno como una población atea, como un país ateo. Y se está enseñando a los hijos, a los niños, para que amen al gobierno. Ojo, mis amados hermanos.
en las reformas educativas de nuestro país, y voy a decirlo tal como es, exponiéndome a que me censuren también, pero ya se va a enseñar en futuros años escolares que los niños son propiedad de la patria. La patria, el gobierno, el Estado se va a apropiar de los niños. Vienen cambios tremendos en el sistema educativo para que los niños sean propiedad de la patria. Esa es la política que tenemos hoy día. Todo en preparativos para la manifestación de un gobierno o de un nuevo Estado mundial, donde el anticristo, donde los rebeldes, donde los ateos se van a unir para perseguir a los que profesan la fe cristiana. Nunca los van a decir abiertamente, pero bien sabemos, por lo que hemos leído y por lo que hemos oído de otros países, cuando han caído en garras de este tipo de gobierno, los creyentes son perseguidos, son encarcelados, son ejecutados. Y en el momento en que Pablo escribe a los de Tesalónica, el gobierno los estaba persiguiendo. Y por eso se describe: estamos aguardando al Señor Jesús, al Hijo de Dios, el cual va a venir, dice, para liberarnos de la ira venidera. Este es el final de la iglesia, hermanos. Es decir, así como Dios permitió que hubiera un programa llamado Tiempo de los Gentiles, déjenme usar la palabra programa, también Dios permitió el tiempo de la gracia que conocemos como el tiempo de la iglesia. El tiempo de los gentiles empezó con el reino de Babilonia. ¿Cuándo va a concluir? Cuando Jesús venga y ponga su pie en la tierra, concretamente en el Monte de los Olivos. Ahí concluye el tiempo de los gentiles. Pero dentro de ese tiempo, dentro de esa era o dentro de esa época, Dios estableció un nuevo tiempo que se llama el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo inició? Cuando vino el Espíritu Santo a esta tierra y nace la iglesia, Hechos capítulo 2. ¿Cuándo concluye la iglesia? Cuando la iglesia es sacada por el poder de Jesús y llevada a los cielos, donde los muertos en Cristo son resucitados, donde los creyentes en Cristo son transformados y juntos vamos a la presencia de Dios y somos liberados de la ira venidera. Ira venidera que les seguiré explicando en algunas otras porciones de la Biblia conforme nos los vayamos encontrando. Vamos a retomar el tema cuando lleguemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, y yo espero que esta esperanza de ser liberados, que esta esperanza que tenemos los creyentes en Cristo, que aunque muramos, vivimos en Él, así lo dijo Él: el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, nos motive en tanto que Él viene, en tanto que el mundo está inmerso en el caos, nosotros resplandezcamos como antorchas vivientes del Evangelio de Jesucristo, que podamos esparcir el olor de la vida, el olor de la gracia de Dios, el aroma de los cielos, de tal manera que la gente siga siendo transformada por Jesucristo, por obra y poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, Jesús viene. Pero mientras viene a buscarnos, ocupémonos siendo testigos suyos. Y mientras todavía no llega, compartamos nuestra fe para que muchos sean libres de la ira que está por venir. Yo no estoy aquí para asustarles, estoy aquí para repetirles lo que dice la Biblia. Por falta de tiempo no podemos inmiscuirnos en otros detalles. Seguiré mencionando algunos de estos detalles porque una de las razones por la cual Pablo le escribe a los de Tesalónica es para motivarlos, para animarlos en su esperanza, para que no decaigan en su fe. Que ese mensaje de esperanza, que ese mensaje de fortaleza, que ese mensaje de avivamiento venga a nuestro corazón para que seamos levantados como creyentes en Cristo Jesús en este lugar
Y amados hermanos, combatamos las tinieblas esparciendo la luz de la gloria de Cristo. Mientras Jesús no llega, ocupémonos de ser sus testigos. Amén.